Damos gloria entonces a nuestro Señor en esta mañana, en este domingo hermoso, día del Señor, día para gozarnos en su presencia. Hoy vamos a estar explorando un poco un tema bastante importante en el capítulo 41 del libro de Isaías. Ya saben que Isaías es uno de estos profetas mayores que encontramos dentro del Antiguo Testamento, un profeta que, por cierto, escribió cosas impresionantes sobre nuestro Señor Jesucristo, algunas de las profecías más importantes cristológicas que podemos ver nosotros en todos los escritos veterotestamentarios los encontramos justamente dentro de las profecías de Isaías, a este gran hombre a quien Dios le reveló cosas impresionantes. Y hoy tendremos a bien recordar una de esas palabras preciosas que el Señor puso en boca de Isaías, o más bien en la pluma de Isaías para que fueran registradas, porque todos necesitamos de manera diaria, cotidianamente, todos los días de nuestra vida necesitamos una píldora de la palabra del Señor, una píldora de esas hermosas promesas que tenemos dentro del texto sagrado y que bien hacemos en mantener presente siempre en nuestro corazón y hacer como dice la palabra, ¿no? Meditar siempre en ella de día y de noche, porque eso es un mandamiento. Esto no es algo que nosotros debamos tener como una especie de opción sobre la cual podamos bien elegir o no en un momento, dependiendo cuál sea el momento. No, debemos saber que estos son mandamientos del Señor. Esto es un mandamiento, meditar en su palabra de día y de noche. Si usted me pregunta a mí por qué hay tanta gente cristiana deficiente en su manera de llevar la praxis cristiana, es precisamente porque desconocen las Sagradas Escrituras. Y con desconocer no me refiero a que la persona no lea la Biblia, no. Una cuestión es leer la Biblia, otra cosa es estudiar la Biblia. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es meditar en ella profundamente y estar constantemente siempre pensando en la palabra del Señor para poder llegar a las profundidades, sondear las profundidades de la verdad que tenemos dentro del texto sagrado. Ustedes saben que la religión cristiana, el cristianismo, nunca, en ningún momento jamás nos ha prometido vivir una vida color de rosas. Nunca. No existe tal cosa dentro del sagrado texto. De hecho, creo que en ninguna religión que sea medianamente sensata podría decir algo parecido. Cuestión aparte es el caso de estos ministerios que practican el neopentecostalismo, que tienen el Evangelio de la Prosperidad, un evangelio que ya yo he señalado varias veces acá, en completo y rotunda acusación a ese evangelio, porque es un evangelio que pretende presentar precisamente una figura y una imagen de la vida que no se corresponde con la realidad bíblica y que lógicamente está años luz de enseñarnos categóricamente lo que sí la Biblia nos enseña, ¿no? Esa gente dice que no se debe sufrir, que no se debe pasar por situaciones, que todos debemos estar prósperos siempre, millonarios, que nunca debemos estar enfermos y si lo estamos es porque estamos en pecado o porque no estamos diezmando, dicen ellos, o porque sencillamente no tenemos la suficiente fe. Qué fácil es cortar las cosas de esa manera, ¿no? Qué sencillo es agarrar y llegar a ese tipo de conclusiones tan yo diría que incluso heréticas, ¿no? Respecto a lo que la Biblia sí enseña dentro de su sagrado texto. Usted sabe que la Biblia está llena de promesas. Hay promesas de Dios por doquier dentro de las Sagradas Escrituras. Promesas además que son preciosas, hermosas, promesas que tienen tal nivel de potencia que vienen incluso a levantar muertos. Lógicamente, eso solamente puede suceder en el contexto de una persona que cumple con la palabra del Señor, que cumple y se ejercita con lo que Dios demanda dentro del sagrado texto, porque de otra forma es imposible poder llegar a este hermoso y tan deseado estado en el que todos quisiéramos vivir de manera definitiva siempre. Por eso hoy vamos a estar tratando un poco entonces el tema que nos presenta Isaías en su capítulo 41 y vamos a estar haciendo lectura para ello desde el versículo 8 hasta el versículo 10. La palabra dice entonces de la siguiente manera: Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Allí tenemos una
hermosísima y poderosísima promesa de parte de nuestro Señor. Y una de las cosas que tenemos que enfatizar de manera muy relevante y urgente cuando leemos textos como estos es la inmensa gracia y bondad de nuestro Señor y lo preciosa que es su palabra, lo preciosa que son sus promesas. Si hay algo que nosotros podemos ver en este texto que acabamos de leer de Isaías, es precisamente que el Dios al que nosotros le servimos es un Dios de gracia y que además es un Dios de bondad infinita. Porque ya yo lo he dicho en varias ocasiones y tengo que repetirlo, y cuantas veces sea necesario repetirlo tendré que hacerlo, porque es necesario que integremos esto en nuestra psique, en nuestro chip. Dios no tiene la obligación moral de bendecir a nadie. Él no tiene la obligación moral de darnos vida siquiera. Él no tiene la obligación moral de mantenernos vivos ni siquiera. ¿Sabe por qué no tiene la obligación moral? Porque la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y que todo el que peca lo único que merece es muerte. Y todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros cometemos errores a diario, cometemos pecados a diario, por lo que Dios no tiene la responsabilidad de mantenernos vivos. Si Dios aplicara por un solo instante su justicia sobre toda la humanidad de manera pura y dura, como entendemos que Él es un Dios santo y justo, pues la inevitable e inexorable conclusión de eso sería que toda la raza humana sería extinta en una fracción de segundo. Toda la raza humana. Sin embargo, la gracia y la bondad infinita y la misericordia de nuestro Dios no solo nos mantiene vivos, sino que además de mantenernos vivos nos bendice todos los días de nuestra vida. Hay bendiciones a veces que se escapan por regla general de nuestra conciencia. A veces no somos conscientes de las cosas tan preciosas que Dios nos ha dado y que ha puesto a nuestro alrededor. Y por no ser conscientes de estas cosas, no le agradecemos. Pero todo lo bueno que a usted le pasa en la vida y todas las cosas que usted hoy posee, todas las cosas que Dios le ha permitido tener o que le ha dado más bien, son cuestiones por las que todos debemos agradecer y darle gloria, honra y honor al santo nombre siempre de nuestro Señor. Es lo mínimo que podemos hacer ante su presencia. Es lo mínimo que podemos hacer ante tan preciosa y gloriosa bondad. Además tenemos promesas. Una de las promesas más preciosas dentro del Sagrado Texto. Muchos de los comentaristas concuerdan, y muchos de los grandes estudiosos concuerdan, de que estamos ante una de las promesas más hermosas de todo el glorioso documento sagrado. Una de las promesas más hermosas de todo el glorioso documento sagrado. Dios es un Dios de promesas. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios de promesas. ¿Sabe cuántas promesas existen en la Biblia? Y miren, esto es algo que definitivamente, sin duda alguna, tiene que llevarnos a una reflexión instantánea y urgente. En la Biblia encontramos registradas 365 promesas. 365 veces la palabra no temas en las Sagradas Escrituras. Es parte de lo que hoy vamos a estar un poco explorando. 365 veces encontramos en la Biblia la palabra no temas. Ahora, 365 se parece mucho a la cantidad de días que tiene un año, ¿verdad que sí? Por lo que por cada día tenemos un no temas de parte de Dios. Y para eso hay razones claras. Para eso hay razones que son más que elocuentes dentro del Sagrado Texto. Y parte de ello es lo que vamos a estar explorando entonces en la mañana de hoy. Ante estas dos grandes razones del texto, la única opción que tiene el cristiano es la de alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores y gozarse al saber que el poder supremo siempre está presente para asistirnos todo tiempo, en todo momento. El poder de nuestro Señor siempre está presente, su presencia siempre está con nosotros. Vamos entonces a explorar los dos primeros versículos de esta preciosa profecía, de esta preciosa promesa, de esto que hemos venido viendo, para que entonces nos adentremos ya de manera así más desarrollada en el punto. Lo que nosotros podemos ver en los versículos 8 y 9 de esta hermosa profecía o de este hermoso registro que hace el profeta Isaías es exactamente el tema del Dios de la gracia. El Dios de gracia. Es solo gracia. Miren lo que dice: pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo.
Porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Te escogí y no te deseché. En la Biblia es claro el hecho, más allá de los acalorados debates que puede haber entre calvinistas y arminianos, que Dios es quien elige. Esto es un acto de pura gracia del Señor. Es un acto de la pura gracia del Señor. No nos elige por otras razones. Esto lo vamos a ir adelantando y lo vamos a ir desarrollando de poco en poco, porque quiero que tengamos claro hoy algunos asuntos acá. Dios eligió a Abraham primero, ¿no? Luego a su hijo Isaac, hasta llegar a Jacob, quien a pesar de tener tantas denuncias en su contra, fue el gran escogido de Dios. Cuando hablo de las denuncias que recibió Jacob, ustedes saben que sobre Jacob se dicen una cantidad de cosas, ¿no? Acuérdense que Jacob fue quien engañó a su hermano Esaú, y por un plato de lenteja Esaú vendió su primogenitura, porque entre los dos eran mellizos, eran gemelos, pero como Esaú nació primero, salió primero, contó como el mayor, como el primogénito, pero eran gemelos. Y Esaú, por cuestiones culturales del Israel para aquellos tiempos, siempre el primogénito era el que recibía la herencia del padre, era el primogénito, no el segundo hijo, ni el tercero, ni el cuarto. El primer hijo que se tenía era el que siempre recibía la herencia, y eso era parte de la cultura hebrea para aquellos tiempos. Así era como se estilaba. Pero en un negocio que hubo entre Esaú y Jacob, Esaú no tuvo problemas para vender su primogenitura por algo tan barato como un plato de comida. Y, por cierto, un plato de comida bien barato, lentejas. Ni decir por un filé de miñón, ni decir por un lomito, un rabito de lomo, algún tipo de comida un poco más, ustedes saben, ¿no? Un poco más exquisita, una comida de más caché o algo por el estilo. No, por un pedazo de plato de lentejas le vendió toda su herencia. Toda su herencia le vendió por un plato de lentejas. Y esa es la historia que nosotros vemos. Claro, y él engaña a su padre, Jacob engaña a su padre en el momento antes de morir. El padre de Jacob, Isaac, antes de Isaac morir, lo que sucede es que Jacob va a buscar, porque antes de que el padre muriera, él tenía que transferir la herencia a su hijo. Él imponía mano sobre su hijo y declaraba una bendición sobre su hijo de parte de Dios, y además dejaba, por supuesto, todos los bienes en posesión del primogénito. Pero Jacob, como una persona, ustedes saben, bien maracucha, bien vivo, bien avispado, agarró. La diferencia que había entre ellos era que uno era muy velludo, muy peludo, y el otro era lampiño. Jacob era lampiño, mientras que Esaú era bastante velludo. Entonces, cuando ellos van a recibir la herencia, como ya Jacob había acordado por un plato de lenteja la herencia, agarró y, recibiendo consejo de su madre, le dijo, que voy a parafrasear esto para cortar un poco la historia, le dio algunas recomendaciones. Entre las cuestiones que Jacob hizo fue agarrar y ponerse un poco de pelos de cabra en los brazos, porque ya su padre era ciego y no lo podía ver, y la forma de él poder detectar quién era el uno y quién era el otro era tocando sus brazos. Al que sintiera velludo, ese era Esaú, y al que sintiera lampiño, entonces ese era Jacob. Jacob agarró y se echó un poco de pelos de cabra en el brazo, en el cuerpo, para que cuando su padre le hiciera el tacto, pudiera creer que era Esaú a quien tenía enfrente, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que le robó la primogenitura. Uno dice le robó, pero yo no coincido con esa idea de que le robó. Eso fue un mutuo acuerdo que hubo entre ellos. Sin embargo, bueno, se sigue acusando a Jacob, y por eso digo que sobre él hay muchas denuncias, porque se le acusa como un usurpador, como alguien que fue a buscar lo que no era de él y que se lo robó a otro. Y no se lo robó a cualquiera, se lo robó nada más y nada menos que a su propio hermano Esaú. Y entonces esa es un poco la historia que nosotros tenemos del tema de Jacob. Pero miremos un poco lo que dice Romanos 11, del 11 al 13, con respecto a la escogencia de Jacob. Y una cosa que va a comenzar a diagramar, por cierto, el hecho del tema soteriológico y del tema que los arminianos insisten todavía en negar
sobre la predestinación y sobre el hecho de que Dios elige por un acto de pura gracia. Si nosotros leemos Romanos 11 y nos vamos a los versículos del 11 al 13, vamos a encontrar lo siguiente: pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor, cuando lo que se estilaba por cultura era al revés. Era el menor quien debía servir al mayor. Pero aquí se dijo, el mayor servirá al menor, o sea que se invirtieron los papeles, ¿no? Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Estamos viendo, ¿no? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Y cuándo fue que Dios determinó esto? ¿Cuando ellos nacieron y comenzaron a vivir y a hacer obras? No, dice que antes de que nacieran ya él había amado a uno y había aborrecido al otro. Antes de que siquiera alguno de ellos hiciera la primera obra o tomara sus primeras decisiones de vida. Nada de eso había ocurrido. Una cosa que, por cierto, tiene mucho que decirnos a favor de esta gracia pura sobre la cual Dios se basa para elegir a sus escogidos, para elegir, por supuesto, y darle llamado a sus escogidos. Resulta imposible cuando se trata ante un texto de este tipo, entonces, que no se toque, aunque sea vuelo de pájaro, el tema de la elección divina basada únicamente en la gracia de Dios. La predestinación, concepto explícitamente enseñado en el Sagrado Documento, es completamente plausible y claro, pese a algunos textos bajo un maltratado proceso exegético que genera, por supuesto, una serie de detractores. Vamos a ver dos textos que son importantísimos para que podamos diagramar muy bien el tema de la elección. ¿Por qué estamos hablando del tema de la elección? Porque aquí estamos, como vimos en el texto que nos asiste el día de hoy, vimos que Dios eligió a Israel. Dice que Dios lo eligió y que no lo desechó. Dice que eligió a Abraham, dice que eligió a Isaac y dice que eligió a Jacob y que incluso Jacob lo eligió antes de que siquiera naciera, por encima de Esaú, quien era realmente el primogénito. Veamos entonces algunos textos clásicos que se constituyen como el cimiento esencial de la doctrina de la gracia, de las doctrinas de la gracia y sobre el tema de la predestinación y todas estas cosas, para que tengamos un poco de contexto sobre este asunto. Romanos 8, del 28 al 30 dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Dice todas las cosas, a los que aman a Dios. Por supuesto que el que no ama a Dios, todas las cosas que le ocurran no van a ser para bien, no le ayudarán para bien. Pero a los que sí aman al Señor, todo lo que nos ocurra, absolutamente todo, porque aquí no dice que algunas cosas de las que nos ocurran, dice todo lo que nos ocurra siempre será para bien, nos ayudarán para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Importante aclarar este punto, ¿no? Porque esto no funciona así para todo el mundo, solo para aquellos que según su propósito han sido llamados, para los que han sido llamados, para los que han sido escogidos por el Señor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estamos viendo entonces acá, según lo que dice Pablo en Romanos 8, que nosotros somos o fuimos predestinados, que fuimos escogidos antes de que siquiera hubiésemos nacido. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no somos escogidos por nuestras obras. No es porque seamos buenos, no es porque hagamos cosas bonitas, no es porque seamos caritativos. Porque en el mundo, como dice un predicador, yo no recuerdo si fue Spurgeon quien dijo esto, o si fue Martin Lloyd Jones, no recuerdo realmente, pero él dice, uno de ellos dice que en el mundo solamente existen dos religiones, una cuya salvación se obtiene a través de la gracia única de Dios y otra que se adquiere por obras. Es decir, que fuera del cristianismo y de la práctica ortodoxa cristiana, del entendimiento ortodoxo del cristianismo, fuera de él, todas las religiones que existen, vaya usted a saber la cantidad de religiones que existen, todos los días nacen nuevas religiones,
todas ellas se distinguen abismalmente de cara al cristianismo en el hecho de que todas ellas obtienen salvación por medio de las obras. Entonces yo soy salvo, yo me aseguro el cielo porque soy bueno, porque hago cosas bonitas, porque todo el tiempo ando ayudando a la gente. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice otra cosa, y acabamos de ver que antes de que Jacob naciera, y antes de que Saúl naciera, antes de que hicieran algo, cualquiera de los dos, ya Dios había elegido primero a Jacob. Antes de que siquiera ellos hicieran algo, antes de que siquiera saliera la primera palabra de su boca. En Efesios 1, del 3 al 6, tenemos esta idea también bastante clara. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Está viendo? Nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de que siquiera el mundo existiera, antes de que siquiera el universo existiera, en la mente de Dios, aunque todavía nosotros no estábamos en la existencia, ya Dios nos había escogido. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos, nuevamente utiliza la palabra predestinación Pablo acá, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió, Él nos predestinó, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué razones tuvo Dios para escogernos? Ninguna. Porque si a razones vamos, ninguno merece haber sido escogido, porque todos somos pecadores, ya lo dijimos al principio. ¿Quién de nosotros merece ser escogido por cuanto todos somos pecadores? Absolutamente ninguno de nosotros merece ser escogido. Por eso es que es un acto de la pura gracia y de la pura voluntad del Señor. Dios escoge, Dios elige por gracia, por su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para ninguno de ustedes debe ser un secreto, hermanos, que yo tengo acá una soteriología, yo creo, yo suscribo completamente una soteriología calvinista. ¿Cuál es la soteriología calvinista? Las que explican y enseñan el tema de las doctrinas de la gracia. ¿En qué se basa esta doctrina? Se basa justamente en lo que acabamos de revisar dentro de estos textos, ¿no? En que, puesto que Dios nos escoge antes de la fundación del mundo, y que no nos escoge basado en méritos que nosotros tengamos o en obras buenas que hayamos hecho, puesto que Dios nos predestina, nos llama y nos constituye como sus hijos antes de la fundación del mundo, no por obras, no por lo que hayamos hecho, sino meramente por un ejercicio de su gracia y de su voluntad, la conclusión lógica de esto es que no existe tal cosa como una salvación que nosotros podamos perder. ¿Por qué la salvación no se puede perder? La salvación no se puede perder porque Dios nos eligió. Y cuando Dios elige, Él no se equivoca. Él no nos va a elegir en un momento determinado para después, en medio camino de nuestras vidas, agarrar y arrepentirse de la elección que hizo y entonces quitarnos la salvación, porque estaríamos hablando de un Dios entonces de doble ánimo. De un Dios que toma una decisión ahorita, pero más adelante viene y toma otra porque reconsideró la cuestión, reevaluó la situación, analizó de forma más profunda, y entonces pudo llegar a la conclusión de que esta persona no se merece salvación, entonces vamos a quitársela. Así es como funciona el hombre, pero Dios no funciona bajo esos parámetros. Cuando Dios toma decisiones que se cumplen porque se cumplen. Y Él no es mutable. Cuando nosotros hablamos de la inmutabilidad de Dios, que es una de las doctrinas que explicamos nosotros en teología sistemática, con ello lo que estamos diciendo es que Dios no cambia. Cuando decimos Dios no es mutable, es que Dios no cambia. En ningún sentido, ni cambia de parecer, Él no cambia en su carácter, Él no cambia en las decisiones que toma. Hoy tomó una, mañana viene y toma otra distinta a la que tomó ayer, contradiciendo lo que dijo ayer. Eso es propio de la naturaleza del hombre, porque nosotros somos seres erráticos, somos seres que cometemos todo tipo de errores, somos seres que no todo el tiempo estamos seguros de lo que queremos hacer, somos seres que trabajamos muchas veces sobre la incertidumbre de las cosas de la vida, no tenemos muy claro cuál es el camino que nos conviene tomar.
Y por eso todo el tiempo andamos divagando. Hoy un día tomamos una decisión, otro día tomamos otra, porque la de ayer no pareció ser la mejor. Entonces, luego de ver los resultados que obtuve con la primera decisión que tuve, me di cuenta de que esa decisión fue una decisión incorrecta, y por eso tengo que salir corriendo a tomar otra decisión, reevaluar la situación, volver a ver todo desde el principio, para entonces poder buscar la posibilidad de hallar una decisión que se amolde con algo más cercano a lo que debería ser conveniente para nosotros. El Señor no funciona bajo esos parámetros. Dios es un Dios, el Señor al que le servimos, de carácter perfecto, de sabiduría todopoderosa, de una sabiduría y un conocimiento al cual no se le escapa absolutamente nada, porque Dios conoce absolutamente todas las cosas. Y Él no se equivoca en las decisiones que toma. De tal suerte que si Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo, como acabamos de ver en estos textos que enseñamos, que son textos fundamentales que se utilizan dentro de la doctrina calvinista para poder, por supuesto, llegar a estas conclusiones a las que estamos llegando nosotros acá. Si Él ha tomado una elección, si Él ha hecho una elección, si Él ha tomado una decisión en salvarnos, esa decisión no tiene efectos retroactivos. ¿Qué quiere decir que no tiene efectos retroactivos? Que Dios no va a retroceder en su decisión. Dios no va a retroceder en su decisión. Dentro de los 5 puntos del calvinista hay un punto que es el último, que tiene que ver con la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos, que no es tanto la perseverancia de los santos en sí, sino la perseverancia de Dios en mantenernos siempre dentro de su redil, porque somos llamados y escogidos por Él para esta preciosa salvación. Entonces, la salvación no es un hecho que descansa en la voluntad del hombre. No es que yo voy a ser salvo porque yo tomé la decisión de seguir a Dios. No, usted no tomó la decisión de seguir a Dios. Quien tomó la decisión de elegirlo fue Dios. Dios fue quien decidió decir: este es mío y con este voy a estar hasta el final, con este voy a llevarlo hasta el final, a este voy a bendecir hasta el final, a este le voy a dar gracia y le voy a dar misericordia hasta el final, porque Él es quien nos llamó. Los arminianos dicen todo lo contrario. Los arminianos dicen que la salvación es un hecho que descansa en la voluntad, en el acto libre del hombre, que nosotros tenemos libre albedrío, y que por tanto tenemos libre albedrío, nosotros podemos escoger a Dios, podemos escoger bien ser salvos o no. Por supuesto que las conclusiones lógicas, siendo por supuesto bien coherente con el sistema, sería que la salvación, puesto que la salvación es algo que elegimos, también puede ser algo que en un momento determinado perdamos porque elegimos por otra cosa distinta. Eso sería entonces la doctrina arminiana, que es contraria al calvinismo. Si la salvación en el arminianismo funciona por una elección del acto libre del hombre, ese mismo acto libre del hombre más adelante puede cambiar, y por supuesto lo lógico y lo coherente sería entonces que la salvación se perdería. ¿Por qué? Porque en este caso no es Dios quien decidió de manera unilateral a través de su gracia, sino que ha sido el hombre quien ha decidido. Y el hombre, por supuesto, distinto al Señor, nosotros sí somos mutables. Somos mutables tanto a nivel psíquico, a nivel intelectual, a nivel almático, como a nivel material. Somos mutables. ¿Por qué somos mutables a nivel material? Bueno, el hermano Fito, antes de entrar en la enseñanza, dijo que los años no perdonan. Y esa afirmación justamente lo que está diciendo es que nuestro cuerpo sufre una serie de modificaciones en el tiempo, que ya el cuerpo que hoy tiene 64 años no es el mismo cuerpo que tenía cuando eran 15 años lo que tenía solamente encima. Ya no es el mismo cuerpo, ya no funciona igual. No es lo mismo un cuerpo que hoy tiene 80 años a cuando ese mismo cuerpo tenía 20. Ha tenido que procesar y sufrir un proceso de mutación en el tiempo, donde el cuerpo se va envejeciendo, su vitalidad se va apagando poco a poco, las fuerzas se van apagando poco a poco, la vista se comienza a nublar, el corazón ya no funciona igual, los diferentes órganos ya no funcionan igual, y por eso es que es inexorable e ineludible el hecho de que en algún momento tengamos que partir de esta vida, porque todos nuestros cuerpos tienen fecha de caducidad. Todos nuestros cuerpos tienen fecha de caducidad. En algún momento van a caducar, y esa fecha de caducidad no la ponemos tampoco nosotros, la pone el Señor. Algunos se agarran con este día y dicen: no, pero es que uno es el que decide cuántos años va a vivir, porque si uno lleva una vida sana y come sano, uno puede vivir más. A que si de repente uno
por el contrario toma una decisión menos conveniente y lleva su vida como le da la gana, comiendo porquerías de la calle, comiendo comida chatarra, tragando grasa, tragando todo tipo de cosas, siendo una persona que consume una cantidad ingente de carbohidratos y de azúcares en el cuerpo, que ya saben que eso en exceso es destructivo. Cualquiera persona podría llegar a esas conclusiones, de hecho hay gente que llega a esas conclusiones. Yo no creo que eso funcione así. Yo creo es que Dios es quien ha determinado, así como determinó la fecha de inicio de nuestra vida, determinó con ello también la fecha de muerte. ¿Qué es lo que sucede? Sí, cuando nosotros somos irresponsables y lejos de llevar una vida sana, en materia de lo que tiene que ver con la alimentación, llevamos más bien una vida completamente contraria a lo sano. Bueno, lo que va a suceder es que usted va a durar el mismo tiempo que Dios dijo que iba a durar, solo que ahora los va a vivir esos días de manera miserable, todo el tiempo de un hospital a otro, todo el tiempo sufriendo enfermedades y sufriendo todo tipo de cosas, y nunca va a tener paz porque su cuerpo usted se ha encargado de destruirlo en su vitalidad por estar haciendo cosas que no debe. Pero no se va a ir antes ni se va a ir después, se va a ir justo cuando Dios dijo que tenga que irse. Justo cuando Dios tenga que irse. Lo que sí deciden nuestras decisiones, valga la redundancia, es cómo nosotros vamos a vivir esos 80, 90 o 100 años que Dios ha dispuesto para que nosotros vivamos. Nosotros decidimos con nuestras decisiones diarias, valga la redundancia, si las vivimos de la mejor manera posible, bien saludables, o si por el contrario vamos a estar todo el tiempo internados en un hospital porque hacemos todo menos lo que debemos hacer. Entonces, este tema, aunque está muy claro en la Biblia, muy claro en la Biblia, el tema y la cuestión de la elección de Dios, de una elección que no está basada en las obras, de una elección que no está basada en nuestras decisiones, que no está basada en el libre albedrío del hombre, sino que está basado en un acto unilateral de la gracia de Dios, donde Dios ha decidido y ha predestinado nuestras vidas para salvación antes incluso de la fundación de este mundo. Antes de que existiera el universo, ya Dios nos había escogido y nos había llamado. Por eso que la salvación es imposible. Luego de que nosotros avanzamos en estas premisas, es imposible entonces hablar de la salvación como una prerrogativa que nosotros podamos perder en el tiempo por alguna mala decisión que nosotros podamos tomar. En el texto hay dos declaraciones adicionales que reflejan una vez más la infinita bondad del Altísimo. Nos llama siervos, pero también amigos, aunque en el Nuevo Testamento, según vimos en el texto de Efesios, nos llama hijos. Y aquí lo que podemos es justamente ver una progresión del estatus en el que el hombre va avanzando de cara a la relación que tiene con Dios. Y vamos a ver algunos textos donde podemos ver estas tres figuras. Por ejemplo, si nosotros miramos Santiago 2:23, la palabra dice: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo, ¿no? Ahí tenemos un estatus relacional, el de amigo, ¿no? Luego tenemos en Isaías 44:21, donde dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú. Ahora llama aquí siervo, ¿no? Allá hablamos de amigo, ahora hablamos acá de siervo. Israel, no me olvides. Siervo eres tú, Israel, no me olvides. Eso dice Isaías 44:21. Luego en Efesios 1, del 5 al 6, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Que hay una progresión en cuanto al estatus relacional que nosotros tenemos con Dios. Ahora, hay algo importante que tenemos que entender en este punto, ¿no? Que haya una progresión no quiere decir que nosotros dejamos de fungir en algunos de estos roles. Yo creo que estos tres roles son tres roles activos en todo creyente. Nosotros somos, así como somos hijos de Dios, también somos siervos de Dios y también somos en una medida, en algún sentido, también amigos de Dios. Ahora usted me preguntará, entre estas tres estatus relacionales del hombre con Dios, ¿cuál es la que tiene mayor peso? Por supuesto la que tiene hijo, la que dice que es un hijo de Dios. Pero no dejamos de ser siervos. Yo recuerdo en una ocasión un pastor de la iglesia, de una iglesia en la que yo me congregué
al principio de mis tiempos. Fue la iglesia donde nací, donde me convertí, la iglesia donde recibí inicialmente la formación en materia bíblica, en materia teológica. Yo recuerdo que el pastor de esa congregación decía que nosotros no podemos decir que somos siervos de Dios, porque decir que somos siervos de Dios nos denigra en nuestro estatus relacional con Dios, porque en realidad el Nuevo Testamento y a través de la obra sacrificial de Cristo nosotros llegamos a ser llamados ahora hijos de Dios. Así que usted, hermano, no se llame siervo y no le permita a nadie que lo llame siervo. Usted es un hijo y un hijo es distinto a un siervo. Vaya usted a saber, ¿no?, el nivel de arrogancia que puede haber en un corazón de ese tipo, ¿no? El nivel de arrogancia y de falta de entendimiento que puede haber en el corazón de una persona que dice tal cosa. Este estatus de siervo nosotros nunca jamás lo perdemos. De hecho, ser siervo es una de las cosas, ser siervos de Dios, por supuesto, es una de las cosas más dignificantes de la condición humana. Yo creo que nos dignifica más el hecho de decir que servimos a Dios que de decir que somos hijos de Dios. Porque quien no sirve a Dios, quien nunca sirve a Dios, difícilmente puede decir que es un hijo de Dios. Difícilmente, porque por sus frutos los conoceréis, dice la palabra del Señor. Entonces, es necesario el servicio al Señor. Todos nosotros debemos siempre servir a nuestro Señor. Pero aquí vimos tres relaciones distintas, ¿no? Vimos que en un caso Dios llamó a Abraham a amigo, que a Israel lo llama siervo, y luego vemos cómo en el Nuevo Testamento Jesucristo nos adopta como hijos. Hijos. Es el último título que recibimos en términos de relación con Dios, y hay ahora aquí una relación paterno-filial, ¿no? Hay una relación de familia. Él es nuestro Padre, y nosotros lo llamamos Padre, lo llamamos Abba por el Espíritu Santo, y por supuesto Él nos llama hijos por medio de la adopción del sacrificio pascual en la cruz. Damos gloria al Señor por eso, porque es algo que es único de cualquier sistema religioso en el mundo. Es completamente único. Por último, en el versículo 10, tenemos la hermosa y preciosa y alentadora promesa del Señor. Dice aquí: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La Biblia no se cansa de demostrar vez tras vez que nuestro Dios es un Dios de promesas. Y ya les dije al principio que en la Biblia se cuentan 365 promesas. Esto puede variar dependiendo de la versión bíblica que tengamos, ¿no? En algunos casos hay 170, en otros hay 140, pero hay versiones que precisamente presentan esta cantidad de promesas de Dios dentro del Sagrado Texto. 365 promesas, donde Dios nos dice, en muchas de ellas, estamos hablando por supuesto, estamos hablando del no temas, ¿no? Cuando Dios dice no temas, de la promesa de no temer, específicamente hablando de esa promesa del no temas, porque hay una serie de razones por las cuales Dios dice que no tenemos que temer, lo encontramos dentro de las Sagradas Escrituras al menos 365 veces. Entonces, la Biblia es un libro de promesas y podemos ver que nuestro Dios es un Dios de promesas. Y para que tengamos esta idea bien clara, yo quiero que apelemos a algunas de esas promesas que Dios nos ha hecho en el Sagrado Texto y que reflexionemos profundamente en esto, porque esto nos va a ayudar a, en el día a día, poder gestionar mejor nuestras emociones, gestionar mejor nuestro sentimiento, las cosas que vivimos, las cosas que padecemos, el sufrimiento y el dolor y cualquier situación o cualquier crisis que nosotros estemos atravesando en la vida. Miren lo que dice, por ejemplo, Josué 1:9, algo hermosísimo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y aquí nuevamente tenemos el no temas ni desmayes, las dos palabras, no temas ni desmayes, que lo encontramos también en Isaías 41, que es el texto que está siendo objeto de nuestro estudio el día de hoy. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo a donde quieras que vayas. Ahora miren que esto que acabamos de leer acá en Josué 1:9 es un mandamiento, hermano. Esto es un mandamiento, esto no es algo que yo deba decidir escoger o no. Esto no es
una carta donde Dios nos presenta diferentes opciones sobre un asunto y Él nos pide escoger sobre uno de ellos. No. Tenemos acá un imperativo bíblico. ¿Por qué? Porque lo dice al principio muy claro. Dice, mira que te mando. Es un mandamiento, ¿verdad? Cuando uno dice, yo te mando, mira, te mando a hacer esto. Es un mandamiento. Te estoy diciendo, tienes que hacer esto. No te estoy dando opciones. No, es que tienes que hacerlo. Como cuando nosotros tenemos un trabajo y trabajamos para X empresa, tenemos un jefe y ese jefe nos manda a hacer labores. Yo no puedo reconvenir con el jefe hacer o no las labores que se suponen que yo debo hacer, porque ese fue el contrato que firmé antes de entrar en la empresa. Usted viene acá a hacer esto, esto y esto. Usted no viene a hacer acá lo que le da la gana, ni a tomar sus propias decisiones, ni a querer reconvenir las cosas que aquí usted tiene que hacer. Aquí hay un pacto que inicialmente se firmó, que es un contrato donde se estipula cuáles van a ser sus deberes dentro de la empresa. Esos deberes son mandamientos que usted debe entender que tiene que cumplir dentro de la empresa. Y si lo hacemos así para el hombre, trabajando a una empresa, ¿cuánto más para Dios? ¿Cuánto más para Dios cuando nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente? Esforzarse y ser valiente no es una opción, es un mandamiento. Cuando no nos esforzamos y no somos valientes, ¿cuál es la conclusión lógica de eso? Lo que dice después el texto. El texto dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Ahora, el que no se esfuerza y el que no es valiente, no puede sostenerse de tal suerte que pueda decir que no teme y que no desmaya. Porque aquí tenemos, fíjense, hay 3 mandamientos dentro de este versículo. Está el esforzarse y ser valiente, el no temer y el no desmayar. ¿Y por qué Dios dice eso? Porque el Señor nunca nos habla sin darnos razones del por qué debemos cumplir sus mandamientos. Con respecto a los mandamientos de Dios, Dios siempre da razones del por qué para nosotros debe ser lo más conveniente del mundo cumplir con sus mandamientos. Y aquí dice que la razón para ello es porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si nosotros cumplimos estos 3 mandamientos, Dios va a estar con nosotros siempre a donde quiera que vaya. Y mire usted y analice usted si le conviene tener a Dios como acompañante en cada etapa de su vida y donde quiera que usted vaya. Es absolutamente necesario. Luego tenemos en Romanos 8, del 31 al 32. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A veces nosotros tenemos una visión medio mezquina de lo que Dios es. Parece ser que a veces tenemos a Dios como una especie de ser que está demasiado lejano, muy remoto, en una situación demasiado remota, muy lejana de nosotros. Y tenemos a un Dios que, lejos de ser un ser personal, un ser con el que constantemente podemos entablar una relación personal, creemos que más bien es un ser que está por allá en un lugar súper lejano de nuestra galaxia, donde no lo podemos ver, donde es completamente inaccesible, donde no podemos tener ningún tipo de razón acerca de nuestro Señor. Pero eso no es lo que dice la palabra dice que en todo momento Dios está con nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es una promesa hermosísima. Si Él está con nosotros, ¿por qué temer entonces? ¿Por qué ahogarnos en medio del dolor y del sufrimiento y del llanto? ¿Qué sentido tiene eso cuando Dios está con nosotros? Eso no tiene ningún sentido. Y más adelante yo quiero desarrollar algo sobre ese punto, porque es importante que encaremos estas cosas. Es importante que las encaremos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que entregó por todos nosotros. Dios Padre entregó a Jesucristo, su Hijo, quien es Dios también, para que sufriera muerte de cruz, la muerte más espantosa y más denigrante que existía para aquellos tiempos. No había una muerte más horrible, no había una sentencia de muerte más fea que la sentencia de muerte de cruz. Y no lo digo solamente por la fisiopatología que se pudiera sufrir en la cruz, que era horrible, porque ya mucha gente que trabaja, expertos en forenses, expertos médicos, que son creyentes, han escrito libros acerca de lo que significó y lo que significaba el morir en una cruz.
El nivel de dolor y de sufrimiento que experimentaba una persona que moría en la cruz no era nada normal. Una muerte absolutamente espantosa que ninguno de nosotros quisiéramos ni siquiera en nuestros sueños tener que ver. Pero ese no era solamente el problema, eso no era el único problema con la cruz. Otro de los grandísimos problemas que había con el tema de la cruz era que quienes tenían muerte de cruz eran los que eran sentenciados a muerte por ser lo peor, la peor escoria de la sociedad. En la cruz solamente morían aquellos que se consideraban ser la peor de las escorias de la sociedad. Pues a Cristo se le consideró de esa forma cuando se entregó en la cruz, cuando Él, lejos de ser una escoria, era la pureza y la perfección pura. Jamás cometió un solo pecado, jamás cometió un solo error. Por eso Él tiene mucho que decirnos, por eso Él tiene mucho que aconsejarnos. Ahora, si el Dios Todopoderoso Padre no escatimó al ser más perfecto juntamente con Él y con el Espíritu Santo, porque en esencia las tres personas son Dios, si no escatimó a su propio Hijo, ¿no nos dará a nosotros las cosas que nosotros le pedimos? Cuando, por ejemplo, en un momento de dolor y sufrimiento le pedimos a Dios que nos saque de él, ¿no cree usted que Dios lo hará? Si hizo algo mucho más importante y mucho más gravoso que eso. Claro que lo hará. Hay otra promesa hermosa en Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, hay algo importante que nosotros debemos saber de cara a las promesas de Dios. Y yo siempre he ilustrado esto con el caso de aquel pastor que escribió un libro donde él contabilizó 32 mil promesas en la Biblia, algo así. Y dijo: aquí están las 32 mil promesas de la Biblia. Y presentó el libro. Y hubo otro pastor que viene y dice, bueno, ahora que nos presentó el libro de las 30 o las 32 mil promesas de Dios, tiene que presentarnos un segundo tomo, una segunda edición, donde nos explique cómo debemos nosotros, o qué debemos nosotros hacer, o qué parámetros y estipulaciones debemos nosotros cumplir para que esas 30 o 32 mil promesas se cumplan. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia del hombre. Si usted quiere ser objeto de las promesas de Dios, usted tiene que cumplir con Dios. Miren, si esto es algo que se da en una relación tan infinitamente inferior a la de Dios con nosotros, que es como por ejemplo el núcleo familiar. Un padre sensato jamás de los jamases, galardona o celebra a su hijo por comportarse mal. Nunca. Por el contrario, tenemos padres que entienden que sus hijos solamente merecerán de su atención en cuanto a cuestiones que le puedan pedir los hijos a sus padres si cumplen con los requerimientos mínimos que tienen que ver con la obediencia y la honra a sus padres. Si nosotros no obedecemos y no honramos a nuestros padres, no esperemos que nuestros padres nos den lo mejor del mundo. Ahora, yo sé que hay padres que son sinvergüenzas, que no les importa nada y que pese a que sus hijos son tremendos malcriados y altaneros, les dan de todo. No saben que están creando a un monstruo. Lo que no sabe ese padre es que está creando a un monstruo, a un posible delincuente, a una persona con la que será imposible tratar y que nunca jamás podrá controlar y que hará con usted lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque estamos haciendo mal el trabajo. 2 Corintios 12:9 tenemos otra promesa hermosa. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire lo que está diciendo aquí. Esto parece ser algo contraintuitivo. Si usted lo lee en un mero sentido natural y simplemente buscando razonar el asunto desde el punto de vista de lo que para nosotros es la lógica elemental, de lo que para nosotros podría ser el sentido común, uno diría que este es un texto sin duda alguna que parece ser que está fuera de todo orden natural. Porque ¿cómo es esto de que yo debo, como dice aquí, de buena manera, mire, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades?
De buena manera me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es lo que dice Pablo a los Corintios. Me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? No sé si alguna vez se han preguntado lo que Pablo está diciendo acá. Me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí. A pesar de mi debilidad, a pesar de lo que sufro, a pesar de mi sufrimiento, a pesar de cualquier situación que yo pueda estar viviendo, que me vulneraliza y que me hace presa fácil de que incluso mi vida se extinga, a pesar de todo el sufrimiento y el dolor que yo pueda estar viviendo. Y miren que esto lo está escribiendo el apóstol, que por lejos fue el apóstol que más sufrió entre todos los apóstoles. Entre los 13 apóstoles que vemos dentro del Nuevo Testamento, los 12 que fueron tutoreados directamente por Cristo, y Pablo, que como un abortivo, porque él mismo dice que él nace como especie de un abortivo, pero recibe un llamado de Cristo, quien en una cristofanía se le presenta y le hace el llamado al ministerio. Él mismo dice: yo me voy a gloriar en mis sufrimientos y en mis dolores. Le voy a dar gloria y alabanza al Señor, voy a levantar júbilo y adoración al Señor. No tengo por qué entristecerme. No tengo por qué hacerlo. Porque mi Señor es glorificado y su gloria reposa sobre mí cuando yo practico estas cosas. Cuando lejos de ahogarme en el sufrimiento y en el dolor que en el momento está tratando, parece ser que intenta acabar con mi vida, lejos de ponerme en una posición donde parece ser que ya me he entregado y que ya no hay solución y que no hay salida y que ya lo que me toca es aprender a vivir con esta situación hasta que me muera y ya no seré feliz nunca más. Eso no es propio de la mentalidad de un creyente. Un creyente que piense así está pecando altamente delante del Señor. Está pecando sumamente. Eso es un pecado tan grave como cualquier otra cosa horrible que usted pueda hacer. Es un pecado gravísimo delante del Señor. Y ya vamos a ver por qué ahorita. Ahorita vamos a ver por qué. Salmos 27.1, un salmo preciosísimo, contiene otra de estas promesas preciosas de nuestro Señor. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si Jehová es la luz y la salvación de su vida, no tiene por qué temer, hermano. No tiene por qué temer. Cuando yo digo esto, yo quiero que entienda, por favor. Cuando yo digo esto, no estoy diciendo que nosotros, puesto que somos seres emocionales, en ningún momento vayamos a vivir una situación donde nos sintamos acongojados, nos sintamos medio tristes. Eso siempre va a pasar porque somos seres emocionales. Pero una cosa es que eso pase de manera temporal y que luego a la vista de poco tiempo yo lo resuelvo y me levanto porque el Señor está siempre conmigo. Y otra cosa es que yo viva enterrado en eso. Otra cosa es que yo viva todo el tiempo con el sufrimiento, con el dolor, con el ay, con el que ahora así voy a morir, ya no tengo esperanza, ya no esto. Porque eso es gravísimo y vuelvo y repito, eso es un pecado de alta traición ante el Señor. Es un pecado de alta traición ante el Señor. No hay razones de temer porque Él dice que es nuestra luz y que es nuestra salvación. Y que es además también la fortaleza de nuestras vidas. ¿Por qué atemorizarnos? Si Él es la fortaleza de nuestras vidas, y acuérdense que Dios es todopoderoso. Vaya usted a saber si Dios tiene el poder de levantarnos cuando es todopoderoso. ¿Tendrá Dios el poder de levantarnos siendo todopoderoso? Bueno, quien tenga algún nivel o índice de dudas de eso, bueno, es que no ha entendido nada entonces. Estamos graves si ese es el caso. Según de Corintios 1:20, otra preciosa promesa, porque todas las promesas de Dios se cumplen en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Todas y el resto de las promesas que encontramos en la Biblia se dan por el yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Todas las promesas son posibles porque Dios está con nosotros siempre. Y no solo está como una especie, no está como a veces sucede en los hogares, ¿no? Ustedes saben que en los hogares a veces existen padres ausentes, no en el sentido de que están ausentes físicamente, sino porque no tienen ningún tipo de contacto ni relación con sus hijos. Hay padres
Hombres que son incapaces, que han sido incapaces de darle un abrazo a su hijo, que han sido incapaces de sentarlo y darle un buen consejo. Algunos creen que amar es agarrar y darle todo lo que el muchacho pide y gastar ingente cantidad de recursos, de dinero en todo lo que el muchacho pide. Eso no es amor, hermano. Amor es atención, amor es cuidado, amor es estar presente en el momento de la dificultad. Amor es demostrar que siempre estás allí para él. Abrazarlo cuando necesite un abrazo, cuando su corazón está dolido, darle un abrazo, darle un beso, decirle aquí estoy contigo, hijo. Eso es amor. No es agarrar y fui y le compré las tenis que me costaron $50,000 a mi hijo porque él se lo merece. Eso no es amor, hermano. Hay padres que piensan que el amor se resume en estarle dando bienes y posesiones a sus hijos, pero nunca le han dado siquiera un abrazo de confortación para sus momentos de dolor y de sufrimiento. Eso no es amor. Cuando a uno le sobra la plata, no le es difícil darle a quien sea que quiera lo que le dé la gana. No es difícil hacerlo. ¿Sabe que es difícil? ¿Sabe que sí puede ser difícil para algunas personas que no se han ejercitado en el amor? Dar un abrazo, dar un consejo, estar pendiente del muchacho. Eso Dios lo hace. Ahora, Dios no solamente está pendiente de nosotros en todos esos sentidos, sino que también nos sostiene económicamente y en todos los sentidos. Porque usted dirá ahorita, ¿cómo va a decir que Dios me sostiene económicamente y en esto y en lo otro, si yo paso más hambre que yo no sé qué? Bueno, pero le voy a decir algo. A lo mejor usted que dice eso tiene 60 y pico de años, no sé, 70, 80, 90, pero todavía está vivo. Y que esté vivo indica que Dios lo ha seguido sustentando en el tiempo. Pero es que no como quisiera. Bueno, ya eso no es problema ni culpa de Dios, es que usted tiene que ser mínimamente sincero con usted mismo y reflexionar en cuáles han sido las decisiones de vida que usted ha tomado para que esté en el lugar que se encuentra hoy. Porque es muy fácil agarrar y culpar al Señor. Pero ¿yo qué? El Señor nunca se culpa de nada. Miren, todos los problemas que existen en el universo están del cielo para abajo. En el cielo no están estos problemas que tenemos nosotros aquí. No existen estos problemas. Dios siempre, la verdad, ha estado dispuesto a bendecirnos y a darnos de su amor y de su gracia y a sustentarnos en todos los sentidos. Pero nosotros mismos somos los que nos negamos que Dios nos bendiga. ¿Por qué? Porque seguimos insistiendo una y otra vez en hacer cosas que no debemos. Seguimos insistiendo en seguir en el mismo vicio, en seguir en el mismo tipo de vida, en seguir tomando las mismas malas decisiones una y otra vez, una y otra vez. Y lógicamente nuestras decisiones nunca son neutrales, hermanos. Todas las decisiones que el ser humano tome siempre tendrán consecuencias, sean positivas o negativas, pero tendrán consecuencias. Si usted toma buenas decisiones, tendrá buenos resultados. Si usted toma malas decisiones y tiene una mala práctica de vida, tendrá entonces malos resultados. ¿Tiene que ver eso con que Dios es malo? No, tiene que ver con que Dios es malo, tiene que ver con que usted es el que está siendo malo consigo mismo y que no ha sido lo suficientemente consciente ante usted mismo y ante Dios y no se ha sincerado para hacer lo que tiene que realmente hacer, para que su vida cambie por completo. No hagamos a Dios culpable de nuestras irresponsabilidades, porque Él no es culpable de absolutamente nada. Pero algo urgente de destacar es que esta fortaleza prometida no se da en el contexto de simples declaraciones o menciones, se dan sí en la confianza que ponemos en Él. Y en todo esto se resume el asunto de las promesas divinas. ¿En qué se resume? Mire lo que dice Juan, y con esto terminamos para ir a nuestra conclusión. Juan 16:33 dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esto es Cristo hablándole a sus discípulos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Y qué es lo que dice después? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo esto se trata de confiar en estas promesas. ¿Y cómo sabemos nosotros que estamos confiando en las promesas de Dios? Cuando actuamos en consecuencia. Cuando actuamos en consecuencia. Si Dios está diciendo no temas, pero usted está temiendo, no está actuando en consecuencia, está haciendo lo contrario a lo que dice el mandamiento.
Si Dios le dice, levántate, sacúdete, pero usted no se levanta y sigue caído y sigue metido en el mismo hueco todo el tiempo y sigue creyendo que no hay esperanza y sigue creyendo que hasta aquí llegó esto y así voy a morir y esto me lo llevo a la tumba, bueno, entonces usted mismo se está enterrando. Pero lo que el Señor nos dice es que no temamos y que no desmayemos. Él acaba de decir aquí, para que tengan paz, entiendan que la aflicción siempre va a estar presente. Yo nunca les he prometido una vida color de rosa. Las aflicciones van a venir. Pero luego dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa eso? Es la palabra, es la pregunta de método que tenemos que hacernos acá. ¿Qué significa? Cristo venció al mundo. Cristo venció al mundo. Cristo venció a Satanás. En la cruz Cristo exhibió públicamente a todos los principados y potestades, exhibió a Satanás y venció al diablo. ¿Qué significa esto? Que todos los que somos parte de su redil, puesto que estamos bajo los brazos del que todo lo puede, y bajo además también de un amor que es infinito y que siempre está dispuesto a socorrernos en cualquiera sea la crisis o circunstancia que nosotros estemos, tenemos total garantía de que aunque las aflicciones vengan a tocar la puerta de nuestra casa, si yo estoy tomado de la mano de ese Maestro glorioso, nunca jamás voy a naufragar. ¿Se acuerdan de aquel pasaje cuando Cristo iba navegando en la barca con sus discípulos y se levantó una tormenta gigantesca y el barco era lanzado de un lugar al otro, de un lado a otro, y parece que iban a naufragar, y los discípulos se pararon espantados y encontraron que Cristo, lejos de estar como ellos, estaban espantados, atemorizando, dando gritos, lo encontraron tranquilito, durmiendo como un bebé de 5 meses de nacido. Así lo encontraron. ¿Por qué Cristo no se turbó y los apóstoles sí se turbaron? ¿Se ha hecho alguna vez esta pregunta? ¿Y qué fue lo que pasó? Y ahí Cristo les dio una lección de vida. Ahí Cristo les dio una lección de vida. Y los reprendió además. Porque el Señor reprende cuando nosotros no hacemos lo que debemos hacer. Él vino, se molestó con los discípulos y les dijo, ¿hasta cuándo los voy a seguir aguantando, hombres de poca fe? Yo les dije que íbamos a ir al otro lado. ¿Es que acaso todo lo que les he demostrado no ha sido suficiente para saber que si van conmigo y yo soy el capitán de su barco, jamás van a naufragar? Por tormentas que se levanten, jamás van a naufragar. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? Habló a la naturaleza y enseguida se calmó la tempestad y les dio una gran lección a sus discípulos. ¿Cuántas cosas más, le pregunta el Señor a usted en esta mañana, necesita ver de parte de la bondad de Dios para que usted entienda que tiene que confiar en Él? ¿Es que no le ha demostrado lo suficiente, acaso? ¿Es que lo que Dios ha hecho por usted no ha sido suficiente? Reflexionemos sobre estas cosas, hermanos. El que sigue hundido y se sigue hundiendo por decisión propia, lo que está haciendo es no confiar en el Señor y no confiar en Dios. ¿Sabe qué significa no confiar en Dios? No confiar en Dios significa que usted y que yo no somos personas de fe. Porque la fe tiene que ver con confianza en el Todopoderoso. Cuando yo digo yo tengo fe en Dios, lo que estoy declarando de manera simple, para no irnos a abordar este tema, porque yo sé que esto tiene muchas aristas y es un tema insondable. Pero cuando yo digo que yo tengo fe en Dios, lo que estoy declarando inicialmente es que yo confío en Él, que mi confianza descansa sobre Él, y que por tanto mi confianza descansa sobre Él, no tengo razones para creer que mi vida se ha perdido y que no tengo ya nada que hacer, y que el sufrimiento y el dolor que me acompañan en el momento en el que estoy va a terminar acabando conmigo. Si usted piensa, si usted no es cristiano. ¿Por qué no es cristiano? Porque no confía en Dios. ¿Por qué no es cristiano? Porque no tiene fe en Dios. Y el que no tiene fe en el Todopoderoso y en todas estas gloriosas promesas, no puede decir que es cristiano, hermano. Porque un cristiano
se identifica precisamente porque es alguien que sabe confiar en su Señor, es decir, porque es alguien que tiene fe en aquel que lo llamó, como vimos al principio, antes de la fundación del mundo, no basado en sus obras. No es que yo elegí a Carlitos o a Pedrito o a Juan porque ellos eran muy buenos. No, Dios no elige basado en esos criterios, porque nadie es bueno. Nadie es bueno. Él elige en un acto de pura gracia. Luego de explorar el contenido de semejantes pasajes, ¿quién podría negar la absoluta bondad y gracia de nuestro Señor? Qué hermoso es saber que quien nos llamó también nos prometió todo tipo de benignidades. La Biblia nunca ha mostrado a un Dios distante e indiferente a nuestras necesidades. Más bien, como un Dios que experimentó en carne propia el dolor y sufrimiento, puede perfectamente empatizar con nosotros a tal punto que tenemos cientos de promesas preparadas siempre para nuestra fortaleza. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Cualquier quebranto, sin importar lo intenso que sea el dolor que podamos sentir por las dificultades presentes, debe saber que está en manos del que todo lo sabe y todo lo puede. Somos seres mucho más emocionales que racionales, pero sepa, amado hermano, que el llamado que Dios nos ha hecho en esta mañana es a que volquemos todo nuestro ser en sus brazos preciosos. Él no se ha olvidado de su dolor. Él le ama como nadie. Por eso ha puesto a nuestra disposición tan preciosos tesoros de promesas. Solo confíe, tenga la fe que nunca ha tenido en su vida. Persevere en Él, abandonándose en su presencia cada día, obedeciendo sus términos, y verá cómo más pronto de lo que pudiera creer estaremos llenos de un gozo indecible que no tendrá sentido, pero que será un claro reflejo de su inmenso amor y poder. No dejemos de ser esforzados y valientes, que los frutos llegarán a su debido tiempo, porque Él siempre ha sido y será fiel. Y termino con unas palabras preciosas de John Stott, el teólogo norteamericano. Él dijo: si estás buscando una definición de amor, no deberías buscar más en un diccionario, busca en el Calvario, en la cruz. Esa es la mejor definición de amor que podemos encontrar en nuestras vidas. Damos gloria y honra al nombre de nuestro Señor. Amén.